¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Me confirman si ya pueden escuchar o ya pueden ver también las diapositivas? Hola, chicos. ¿Me escuchan? Ya. Empezamos entonces con la clase de hoy. A ver un momento. Antes de empezar con la clase, quiero que podamos revisar el examen que han dado, pues, el día de ayer, antes de ayer, creo, no recuerdo. Bueno, no están sus demás compañeros y justamente son ellos los que han sacado notas muy bajas, pues, ¿no? Pero es lo que quiero aclarar para poder aclarar las dudas que tal vez han tenido, ¿no? Estoy tomando el examen de una compañera que no ha tenido ningún error, ¿ya? Y vamos a ver, pues, las preguntas, ¿no? Para que no queden dudas por si en el momento existió alguna. La primera pregunta es acerca de los mecanismos de trauma vertebral. Ya, los mecanismos de trauma vertebral, como habíamos hablado, este tipo de trauma se da por varios motivos. Dentro de ello tenemos lo que es la distensión, cuando por ejemplo hacen un esfuerzo o un movimiento muy fuerte, por ejemplo están parados y se agachan a recoger algo de una manera muy brusca. A eso le llamamos la distensión. Tenemos lo que es la hiperextensión, hiperflexión, hiperrotación. Eso tiene que ver con la zona cervical de la columna, ¿no? Más o menos por la parte del cuello, cuando por ejemplo existe un choque de vehículos y ocurre el famoso latigazo, pues, ¿no? Entonces, eso provoca lo que es la hiperextensión, la hiperflexión y la hiperrotación. Si bien es cierto, no produce tanto una fractura, pero sí por ahí tenemos una subluxación de las vértebras, ¿no? O tal vez los ligamentos que están recubriendo estos discos se dañan. Entonces, aquí la respuesta es que todas son correctas. ¿Ya? Es lo que les venía mencionando también incluso como parte de la recomendación previa al examen, que no deben limitarse a que solamente hay un solo mecanismo o que solamente hay un signo o síntoma, ¿no? A veces se menciona algo y solamente se enfocan en eso, pero tienen que ser mucho más generales. ¿Ya, chicos? Esa es en la pregunta 1. En la pregunta 2 tenemos cuál no corresponde a los signos y síntomas de trauma vertebral, ¿no? Por acá tenemos confusión y posible daño neurológico, sí, las lesiones a nivel de la columna cervical, todo lo que es trauma vertebral, nos puede provocar ese tipo de daños a nivel del sistema nervioso central. Entonces, claro que el paciente va a estar confundido, va a tener posible daño neurológico, no siempre, pero puede ocurrir. ¿Ya? Tenemos dolor con el movimiento del cuello a la espalda, ¿no? O sea, de por sí ya existe dolor en cuello y espalda, pero cuando esta persona intenta moverse, intenta hacer un giro, de repente levantar la cabeza, entonces al movimiento siente mucho más dolor.
Entonces, ese también es un signo y síntoma. Por acá tenemos deformidad de la columna vertebral. En caso de que hayan fracturas o subluxaciones, se da estas deformaciones, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a identificar cuando palpamos el cuello, cuando palpamos la columna vertebral con nuestros dedos. Dolor de miembros inferiores y superiores. También se puede presentar, por ejemplo, un paciente que cae de una altura considerable, ¿no? Pero puede presentar este dolor no tanto por el trauma vertebral, sino por los golpes que han tenido sus extremidades. Entonces, este no es un signo específico de trauma vertebral. Por eso esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta. Si tienen alguna duda, me escriben o simplemente activan el audio, ¿ya, chicos? Aquí tenemos también lo que son los pasos para la colocación del collarín. ¿Ya? Los pasos para la colocación del collarín. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es posicionar la cabeza en una posición neutra. Entonces, la primera vendría a ser esta, ¿no? Realizar la estabilización manual neutral alineada de la cabeza y el cuello del paciente. Recuerden que para la colocación del collarín necesitamos 2 personales de salud, ¿no? 2 primeros respondientes. Entonces, la primera persona realiza la estabilización manual, es decir, coloca la cabeza en una posición adecuada. Después de ello, el segundo respondiente tiene que medir el cuello, ¿no? Con la mano, ya sea con sus dedos o con algo que se pueda guiar, va a medir ¿para qué? Para utilizar el collarín que es correcto. Entonces, el segundo punto sería utilizar los dedos para medir el cuello del paciente entre la mandíbula y el hombro. Una vez que tenemos esta medida, lo vamos a pasar al collarín. Ya, si nosotros hemos medido 4 dedos, tenemos que agarrar el collarín, medir 4 dedos y regularlo. Ya, y vamos a regularlo. Acá nos dice, usar la medida del cuello para seleccionar el collarín adecuado. Y finalmente, un proveedor coloca el collarín del tamaño adecuado, mientras el otro continúa manteniendo la estabilización de la cabeza. Eso no olvidarse nunca. ¿Ya? La persona que coge la cabeza no va a soltar la cabeza, por más de que ya se le haya puesto el collarín, tiene que mantener esa posición hasta que coloquen una férula rígida o coloquen almohadillas en la cabeza, ¿no? Es decir, cuando ya están seguros que esta persona está inmovilizada. Por aquí tenemos la otra pregunta, bastante sencilla. Para colocar al paciente en la férula rígida espinal, ¿cuántos proveedores de atención se requieren? Se requieren 3. Uno que se encarga de la cabeza y el cuello, otro desde los hombros hasta la cadera y la otra persona de la cadera al final de las extremidades, ¿no? Son 3 personas. Con respecto al retiro de un casco, ¿ya? Acá nos dice, nunca se debe retirar el casco. Bueno, a menos que, por ejemplo, sea una sola persona, ¿no? Si es que yo estoy solo, de preferencia no lo retiro porque no voy a poder hacer las maniobras adecuadas. Pero esto no es algo definitivo, o sea, no es que nunca se debe retirar el casco, no. ¿El collarín se coloca antes de retirar el casco? No. Primero se retira el casco y después recién se pone el collarín. Romper el casco para mayor facilidad al retirar, tampoco, ¿no? Muchas veces podemos pensar que sí, tal vez es una opción que nos puede ayudar, pero al intentar romper el casco podemos provocar algún tipo de lesión en el rostro, en el cuello, en la cabeza de nuestro paciente. Entonces aquí la respuesta correcta es, se requieren 2 proveedores de atención. Uno que va a proteger el cuello y la mandíbula y el otro que va a retirar el casco. La pregunta 6. Para realizar la exploración física en la evaluación de un paciente con trauma torácico. Ya, trauma torácico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Observamos. ¿Qué vamos a observar? Cómo se distiende el tórax, si por ahí tal vez hay alguna herida abierta que está provocando un sangrado, ¿no? Si es que hay asimetría, es lo que nosotros observamos.
Auscultamos, es decir, vamos a escuchar cómo están esas respiraciones, cómo está el pulmón, si es que hay ruidos sibilantes, ruidos roncantes, ¿no? Todo eso vamos a escuchar y también vamos a palpar, es decir, vamos a tocar con nuestros dedos de una manera bastante cuidadosa. Si por ahí hay alguna fractura de costillas, ¿no? Es lo que vamos a palpar. Si tal vez está muy distendido, por ahí hay deformidades. Entonces, son esas tres cosas. Colocación de vías endovenosas está como parte de tratamiento, ¿ya? No es exploración física. Y he visto que han habido errores ahí. ¿Cuáles son los dos sistemas involucrados en trauma torácico? Respiratorio y sistema circulatorio. Ahí no tiene que haber dudas. Digestivo ya está considerado como parte de trauma abdominal, pues, ¿no? Entonces es respiratorio y circulatorio. En relación al manejo de pacientes con fracturas costales, es decir, tiene sus costillas fracturadas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Inmovilización de los brazos del paciente con cabestrillos o vendas, sí, porque el movimiento de sus extremidades va a provocar más dolor. Entonces, es lo que tenemos que hacer, inmovilizamos. El paciente debe realizar respiraciones profundas para el buen aporte de oxígeno y evitar el colapso de pulmón. También tenemos que hacer esto con el paciente. En caso de que sea necesario, se debe administrar oxígeno suplementario. Sí, por supuesto. Puede que solamente sean fracturas simples, pero de repente esta persona no está respirando porque al nosotros hacer ese proceso mecánico de la ventilación, de respirar, hacemos a que se expande el tórax. Entonces las costillas están rotas y al expandirse van a provocar dolor y el paciente tiende a respirar de una manera más ligera, más superficial. Entonces, esto definitivamente hace a que no tenga buen aporte de oxígeno y por ende le tenemos que suplementar. ¿Valorar constantemente las funciones vitales? Sí. Entonces, la respuesta es todas. Ya todas son correctas. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para disminuir la presión intratorácica de un neumotórax? El neumotórax es la acumulación de aire dentro de nuestro espacio torácico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una descompresión con una aguja, ¿no? ¿Se acuerdan que introducían el catéter y cuando ya evidenciaban que había salida de aire, ya ahí fijaban el catéter con las cintas y todo eso? ¿Realizar una incisión a la altura del pecho? No, nosotros no podemos hacer ningún tipo de incisión. Ya eso se hace intrahospitalario. Colocación de una máscara de oxígeno. Bueno, o sea, sí le podemos dar el aporte de oxígeno, pero no es lo que nos va a ayudar a disminuir la presión que está existiendo. Ya entonces la respuesta es la A. Son signos y síntomas de un paciente con hemotórax, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio torácico, en la cavidad torácica. Entonces, esta persona tiene taquipnea, es decir, está con dificultad respiratoria, ¿no? Tiene una respiración bastante rápida, tiene un pulso bastante rápido también y la presión arterial se disminuye, ¿ya? ¿Tiene dolor torácico? Sí, tiene dolor torácico, tiene dificultad respiratoria, es un paciente que presenta palidez y confusión. Sí, palidez, ¿por qué? Porque está existiendo una hemorragia interna. Confusión también porque la pérdida sanguínea provoca este tipo de consecuencias. Entonces la respuesta es que todas son correctas. Ya, si es que tuvieron alguna duda, espero que ahora todo haya quedado claro. ¿Todo bien hasta aquí, no, chicos? Ya, bien, todo bien. Ahora sí vamos a desarrollar la clase de hoy. Ya el día de hoy vamos a hablar de lo que es trauma geriátrico, es decir, el trauma en pacientes adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores. Las lesiones de los adultos mayores
para nosotros que somos el personal prehospitalario, hace a que sea pues todo un desafío, ¿no? Hace a que sea todo un desafío porque en los pacientes geriátricos, cuando hay lesiones, cuando hay traumas, hace a que ellos estén mucho más expuestos eh, a la muerte, por decirlo así. En el caso de los adultos, una simple caída puede provocar lesiones que los van a poner en mucho peligro, ¿ya? Y la atención de nosotras tiene que ser bastante oportuna, tiene que ser bastante rápida. En cuanto a la anatomía y la fisiopatología del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es un proceso natural, ¿no? De todas las personas. Este proceso de envejecimiento nos trae muchos cambios con respecto a la estructura física, ¿no? A la composición de nuestro cuerpo, a la funcionalidad de nuestros órganos. Entonces, todos estos cambios de por sí ya nos traen o nos pueden causar problemas en una atención prehospitalaria, ¿ya? Como lo vuelvo a repetir, el envejecimiento es un proceso natural, ¿no? Hay cambios de órganos, hay cambios en sus sistemas. em, por ejemplo, el cuerpo ya pierde la capacidad de lo que es la homeostasia, ¿no? Es decir, que no regula muy bien el ambiente externo con su ambiente interno, o sea, con la parte interna de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, las personas que son ancianos son mucho más frágiles, tienen sus procesos cognitivos mucho más lentos, tienen alteraciones psicológicas, disminución de la energía y pueden aparecer enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Lo que es la hipertensión arterial, tal vez por ahí diabetes, algunas enfermedades como Parkinson, Alzheimer y todo eso. ¿Ya? Además, también existe cambios en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya las personas tienen arrugas, cambia el color de su piel, la cantidad de su cabello se disminuye. En cuanto a los huesos, se ponen pues mucho más débiles, ¿no? Ya empiezan con lo que es las enfermedades de la artritis, osteoporosis. Entonces, todo esto afecta. Ya todo esto afecta también. Por acá tenemos esta imagen, ¿no? Donde nos dice la masa cerebral disminuye, la percepción de la profundidad también disminuye, ¿no? La respuesta a nivel ocular, la respuesta respiratoria también, la función renal, la audición, el olfato, la vista, todo se va alterando, todo se va alterando. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestras células también van envejeciendo. Acá vamos a hablar de lo que son los problemas crónicos, las enfermedades crónicas de estas personas ancianas, ¿no? Em, Como lo mencionaba anteriormente, todo este proceso de envejecimiento trae muchos cambios. Entonces, conforme una persona va envejeciendo, va presentando muchos más problemas de lo que ya una persona normal, un adulto normal tiene. Entonces, estas enfermedades van progresando en los ancianos, ¿no? Independientemente a que esta persona sea un niño, un adulto o un anciano, los traumas se tienen que tratar de una misma manera, ¿ya? Sin embargo, en los ancianos es un poco más grave, como lo mencionaba, debido a los cambios que van teniendo por la edad, ¿no? Por ejemplo, una caída simple en ellos es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque sus huesos están descalcificados, porque la piel ya no tiene la misma elasticidad, la piel no tiene las mismas características de resistencia. Entonces, un anciano se cae y es más fácil de que tenga una fractura pélvica, una fractura de los miembros inferiores, superiores, ¿no? Etcétera. Depende del mecanismo de trauma que pueda existir. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Un cuadrito donde nos dice
nos habla de la tasa de mortalidad, ¿no? Hay pacientes ancianos que ya presentan lo que es la hipertensión, que tienen cardiopatías, que tienen diabetes, afecciones neurológicas, nefropatías. Entonces, estos problemas crónicos, claro que nos pueden traer a nosotros o puede ser algo negativo con respecto a nuestra atención. Por ejemplo, ¿no? Em, a ver, una persona que ya sufre de nefropatías, es decir, que ya tiene esas alteraciones a nivel de los riñones. Entonces, a esta persona que se le va a administrar, supongamos, tiene quemaduras, entonces se le tiene que administrar antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos. Entonces, si de por sí este anciano ya tiene esas alteraciones en su función renal, va a ser mucho más complicado que estos riñones puedan filtrar todos estos medicamentos que se le van administrando. Y eso hace a que su estado empeore, ¿no? Por ejemplo, hay ancianos que ya sufren de cardiopatías, hay ancianos que sufren de lo que son em, hay una enfermedad que es la arteriosclerosis, que esto se da por el acúmulo de grasa. Entonces, estas personas tienen mucho más riesgo de sufrir un paro cardíaco, ¿no? Y todo ello, que ya lo voy a mencionar más adelante. Por eso es que se menciona estas enfermedades crónicas como un punto negativo en el caso de los ancianos. A ver, por acá tenemos algunos cambios o algunas alteraciones a nivel de lo que son oídos, nariz y garganta. En los adultos, ellos ya empiezan a presentar lo que son caries dentales, em, pueden tener deterioro con respecto a las encías, ¿no? Pueden tener em, problemas ya en su dentadura, en la mordida que ellos pueden tener. Y debido a que ellos por la misma edad se van desgastando los huesos, incluso los del mentón, ¿no? En la boca, se van desgastando estos huesos. Y es por eso que ellos van teniendo esa debilidad también en los dientes, esas, em, cómo lo podría decir? Se va deteriorando. Entonces, estos huesos se van reduciendo y la mordida de ellos va cambiando. Entonces hace a que todo su orificio bucal, es decir, toda la boca, cambie su anatomía también y ellos son mucho más propensos a tener ese tipo de obstrucciones, como por ejemplo un atragantamiento, ¿no? Es mucho más fácil que se puedan aspirar, es mucho más fácil que comiendo algo, ya que no mastican bien, y muchos otros factores, entonces se atraganten y puede ser mucho más complicado para ellos. Entonces, en el caso de los ancianos deben tener muchos cuidados preventivos, ¿ya? Para mantener su salud óptima. Cuando hablamos de niños y cuando hablamos de ancianos, la prevención es muy importante, ¿ya? La prevención es muy importante. Entonces, como venía mencionando, ¿no? A nivel de la boca, el hueso de la mandíbula se va debilitando, por ende los dientes se debilitan, la cara empieza a tener pues esas arrugas, esos pliegues. Y por ejemplo, en el caso de que esta persona, nosotros le querramos dar el aporte de oxígeno suplementario y le queremos poner una mascarilla de reservorio, esta mascarilla no va a tener el sello facial adecuado. Aquí, por ejemplo, tenemos las diferencias, ¿no? En lo que es la boca. Pueden fijarse ustedes, cuando nosotros hacemos el sello facial aquí con la mascarilla, ¿no? La mascarilla va a cubrir perfectamente, va a cubrir de nariz a mentón y va a tener un sello adecuado. Entonces, el oxígeno va a ingresar correctamente por toda la vía respiratoria. Pero en el caso de los ancianos, no. Por acá tenemos un anciano que ya este hueso de la mandíbula está muy deteriorado, ¿no? Está muy deteriorado. Y cuando queremos hacer el sello facial, posiblemente van a haber partes que estén abiertas, donde va a estar existiendo por ahí la fuga de oxígeno y el aporte no va a ser adecuado. Entonces, por eso es importante que se mencione esto, ¿no? Que se mencione los cambios que va teniendo una persona.
Y lo mismo, por ejemplo, es una persona que se le quiere poner una cánula nasofaringea o se le quiere poner un tubo endotraqueal. Entonces, del mismo modo, estos tejidos internos, ¿no? A nivel del sistema respiratorio, están mucho más frágiles a medida que la edad va avanzando. Están mucho más frágiles, pueden poner, por ejemplo, una cánula y puede provocar desgarros, puede provocar lesiones, a esta persona puede sangrar, ¿verdad? Y vamos a provocar una hemorragia, ya se consideraría una hemorragia interna, pues, ¿no? Podemos lacerar lo que es la faringe, la laringe, o simplemente la lengua o la pared de la boca. Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones con respecto a los cambios que van teniendo los ancianos. Ahora, en lo que es el sistema respiratorio, ¿no? En el adulto mayor también el sistema respiratorio, es decir, ese proceso mecánico de ventilación, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ellos van teniendo menor elasticidad en lo que es la pared torácica, se pone mucho más rígido, ya se pone más duro. Entonces, cuando nosotros respiramos, expandimos nuestra caja torácica, nuestra pared torácica se expande. ¿Por qué? Porque la piel es mucho más flexible, ¿verdad? En los adultos mayores es todo lo contrario, se pone muy rígido y hace a que ya no exista esa distensión adecuada del tórax. No se, es decir, no se expande como debería de ser. Entonces, desde ahí ya el adulto está teniendo ciertas dificultades para respirar. Entonces, por eso es que ellos se agitan mucho más rápido, ¿no? Se cansan o su respiración cambia en ellos. Ahora, eso con respecto a la parte torácica, pero también podemos hablar de los alvéolos. Recordemos que los alvéolos es donde donde se produce todo el intercambio gaseoso, ¿no? Todo el intercambio gaseoso. Pero en los adultos también esto se va deteriorando, ¿no? Porque mueren células y todo ello. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Estos sacos alveolares son muy distintos a los de un adulto mayor. Entonces, de por sí, la captación de oxígeno va a ser menos, porque acá se da el intercambio gaseoso, entonces hay menos aporte de oxígeno, hay menos captación de oxígeno. Y por ende, la sangre que está siendo distribuida por todo su organismo está con una deficiencia de oxígeno también. Entonces, su hemoglobina incluso se ve afectada, ¿ya? Su hemoglobina se ve afectada. A ver, por acá Frida está haciendo unos trazos en la pantalla. Ya. Ahora, los adultos mayores, ya por el tiempo que tienen, es decir, por la edad que tienen, sus pulmones están mucho más contaminados, ¿no? Puede ser por las sustancias tóxicas del ambiente o de repente porque consumió tabaco, ¿no? Y todo eso puede ir provocando alguna enfermedad pulmonar. Por ejemplo, ¿no? Los ancianos que están expuestos o los ancianos que viven en zonas rurales, que están acostumbrados a cocinar de repente con leña, ¿no? Entonces, ese humo es tóxico y ese humo va haciendo a que se rompan estos alvéolos, se destruyen estos alvéolos. Entonces, por la misma edad, es como que ya tienes un objeto que está desgastado por el tiempo. Lo mismo ocurre en los ancianos, se va desgastando por el uso, si podríamos decirlo así, ¿no? Por todo el tiempo que ya tiene pues en su cuerpo muchos tóxicos, ¿no? Humo, cigarrillos y todo lo demás. Bien. Eso con respecto a lo que es oídos, nariz y garganta. Igual, la parte de los oídos, ¿no? Ellos ya van teniendo dificultades también para escuchar y recordemos que alteraciones a nivel del oído
te causa problemas de la marcha, es decir, empiezan a caminar como que yéndose de costado, de manera diagonal, ¿no? Están teniendo este tipo de alteraciones. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna consulta? Ya, no hay consultas. Ya, muy bien. Entonces, todo esto que yo les he mencionado, imagínense que tuviésemos... Licenciada, disculpe, buenas noches con todos, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. ¿Qué tanto puede afectar a una persona, como usted menciona, cuando se supone que haya estado casi toda su vida cocinando con leña, por decir, ¿no? ¿Qué Ya, tanto puede afectar eso? ya. Hay una enfermedad que se llama enfisema pulmonar. Esa enfermedad se da principalmente por eso, por la inhalación constante de esos humos que al final suelen ser un poco tóxicos para nuestro organismo. Entonces, lo que ocurre ahí se va a nivel alveolar. Estos alveolos se van destruyendo, ya se van destruyendo. Entonces, en el adulto que está expuesto a este tipo de gases, que es el humo, al romperse, es como si estuviese teniendo mayor espacio en sus pulmones, ¿ya? Entonces, cuando esta persona respira, ¿no? Respira, este pulmón se expande, pero su caja torácica no se puede distender tanto. Entonces, al momento que expira, o sea, que elimina todo ese aire que ha inspirado, está haciéndolo de una manera incompleta, por decirlo así. Entonces, ellos tienen dificultad respiratoria. Es una enfermedad, enfisema pulmonar se llama. Se da justamente por eso, por lo que dices, ¿no? Del humo y todo eso. Ok, gracias, licenciada. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Y principalmente eso ya estaría trayendo dificultades en nuestra atención. O sea, nosotros no tanto vamos a atender esa enfermedad. Esa enfermedad ya lo puede tener un anciano, pero supongamos que adicional a ello, este paciente tenga una fractura de costillas. Al tener esta fractura de costillas va a tener incluso menos movilidad, ¿ya? Menos movilidad con la expansión inadecuada de los pulmones, va a tener una insuficiencia respiratoria. Entonces puede dejar de respirar incluso y provocaría pues lo que es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Un paro respiratorio que trae consigo un paro cardíaco, ¿ya? Eso es lo que estaría pasando y prácticamente eso nos dificultaría a nosotros con respecto a la atención, ¿no? Con respecto a la atención. Por aquí también vamos a hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares. En los adultos mayores, estas enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte, ¿no? Porque, como lo mencionaba anteriormente, por los mismos cambios anatómicos en su cuerpo, hay menos elasticidad de sus tejidos a nivel interno y a nivel externo. Entonces, este, por ejemplo, es un vaso sanguíneo, ¿no? Es un vaso sanguíneo normal. Por aquí tenemos un vaso sanguíneo con una enfermedad bastante característica que es la aterosclerosis. La aterosclerosis es característico porque se acumula grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros para la edad que tenemos, que todavía estamos jóvenes, hemos venido consumiendo alimentos que han hecho a que se nos acumule esta placa de grasa.
pero los adultos ya tienen mucho más tiempo consumiendo alimentos, ¿no? Tienen mucho más tiempo. Entonces, estas paredes incluso están mucho más gruesas. El flujo sanguíneo por aquí va a ser menos. Y muchas veces ocurre que estas placas son tan gruesas que ya se taponea y ahí pueden ocurrir lo que son los ataques cardíacos, que este ataque cardíaco va a producir perdón, un cese en el bombeo del corazón y eso puede traer consigo un paro cardíaco. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte. Ya son una de las principales causas de muerte en nuestros pacientes. Asimismo, este flujo sanguíneo varía, ¿no? Va variando y eso es lo que viene a provocar lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Porque sus paredes se ponen mucho más rígidas y no está habiendo un buen flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, este flujo va a disminuir, la capacidad que va a tener también va a ser mínima, el aporte de oxígeno en todos sus órganos va a ser mínimo también, y es por eso que se va deteriorando muchos órganos, ¿no? Se van deteriorando muchos órganos. Ahora, imagínense una hemorragia en un paciente geriátrico y que encima no tiene las características normales, pues no, es decir, tiene sus vasos sanguíneos con placas de arteriosclerosis o tiene sus vasos sanguíneos muy débiles, que tienen el flujo sanguíneo inadecuado. A eso agregarle una hemorragia, este paciente cae en shock de inmediato. Ya este paciente cae en shock de inmediato. A nivel del sistema nervioso central, también, ¿no? Mientras vamos envejeciendo, nuestras células a nivel cerebral se van deteriorando, ¿no? Lo que son las famosas neuronas. Entonces, estos van disminuyendo porque van muriendo, es así, ¿no? Llegan a cierto tiempo de edad, por decirlo así, en lo que ya estos se van destruyendo, van muriendo, van disminuyendo. Entonces, sabemos nosotros que las neuronas tienen ciertas conexiones que son llamadas sinapsis y esto nos da impulsos, ¿no? Impulsos a nivel, pues, nervioso. Estos impulsos nos indican tal vez ciertos dolores, ciertos olores, ciertos gustos, o ciertas acciones que nosotros tenemos. Pero si estos se van destruyendo, es ahí también donde va existiendo estas afecciones en los ancianos, ¿no? Em, por ejemplo, hacen las cosas con mayor lentitud, ¿no? Que tienen cambios en su conducta, se olvidan de algunas cosas, sus reflejos son mucho más lentos. Entonces, todo esto se va alterando también. Es ahí donde empiezan a nacer esas enfermedades del Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Que ya está relacionado a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central. Ahora, en los ancianos se dan muchos casos de demencia, o sea, la demencia senil que le dicen, ¿no? Como se van muriendo todas estas células, pues ya estos ancianos van teniendo alteraciones de la memoria, alteraciones en la atención, se olvidan de simples cosas, ¿no? Se olvidan de simples cosas. Entonces, muchas veces se confunde la demencia senil con lo que es el Alzheimer. O sea, el Alzheimer no es normal. El Alzheimer ya es una enfermedad que se da por otro tipo de casos. Pero en los ancianos existe la demencia senil, ya que eso sí se podría considerar normal. Ya, eso sí se da sobre todo en esos adultos mayores que son mayores de 65 años, ¿no? Y van teniendo esto que yo les voy mencionando, a veces se olvidan de algunas calles, se olvidan dónde dejaron algunas cosas, ¿no? Y todo eso. Entonces, también tienen este tipo de alteraciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Licenciada, disculpe una preguntita. A partir de los 60 años se puede ser más notorio. En tema de mujeres, ¿es también a la misma edad o puede ser un poco más antes? Sí, se dice que en el caso de las mujeres se da antes.
Incluso que el tema de la menopausia tiene ciertas alteraciones que provocan estos cambios ya en las mujeres. Y se dice por eso que las mujeres tienen mayor probabilidad de que años antes ya presenten estos signos de demencia senil o signos de la enfermedad del Alzheimer. Sí, eso es verdad, si es que lo has escuchado. Sí, licenciada, sí le he escuchado a varias pacientes que sí se olvidan que han tenido y eso, y sí, eso era siempre la duda de que, ¿por qué me pasa eso, no? Entonces yo Ajá. le digo, también puede ser por la menopausia, porque es parte de la menopausia, porque a los 40 años algunos pacientes siempre me preguntan así. Sí, así es. Y justamente es eso, por el tema de la menopausia. Ya eso va generando algunas alteraciones y tenemos mayor probabilidad de sufrir estos signos antes de los 65 años, antes de los 60 años incluso. Eso es cierto. Bien, a ver, por acá vamos a hablar de lo que son los cambios sensoriales, ¿no? Cuando hablamos de cambios de sensoriales, nos referimos al tema sensitivo, o sea, a lo que nosotros sentimos, a lo que percibimos, escuchamos, vemos, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, los ancianos también, como ya lo sabemos, ¿no? Todos tenemos tal vez parientes adultos mayores y hemos podido ver que ellos ya tienen dificultades al ver, al escuchar de repente, sobre todo en la visión, ¿no? En la visión, ya cuando va avanzando la edad van teniendo escasa visión. Entonces, esto se puede relacionar con las famosas cataratas, ¿no? Con las famosas cataratas. O a medida que va avanzando la edad, van teniendo ciertos cambios o alteraciones ya de manera interna con la retina, con el cristalino, que ya tiene que ver mucho más de anatomía y fisiología, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, podemos ver fácilmente los objetos, ya sea de cerca o de lejos. A medida que una persona va envejeciendo, de manera interna con respecto a la retina y al cristalino, no quiero confundirlos con esos temas, pero eso también va cambiando. Entonces, eso se va alterando y es por eso que ocurre, como pueden observar en esta segunda imagen, ¿no? Hay adultos que ya empiezan como que a alejar las cosas para que puedan verlo mejor. Y eso también es parte de los cambios que va teniendo un anciano, ¿no? Porque la retina ya se va ubicando más atrás de lo normal por los cambios que va teniendo y por ende esta persona no puede ver bien los objetos de cerca. Por eso es que si ustedes han visto en sus padres, de repente abuelos, no se han visto que alejan las cosas para que puedan enfocarse bien. Entonces, este puede ser un gran problema, por ejemplo, en los ancianos que todavía conducen. Estas cataratas pueden hacer a que su visión sea más borrosa o de repente no pueden ver bien si un vehículo viene de cerca o viene de lejos y cruzan de una manera inadecuada, ¿no? Cuando no están seguros y ahí existen pues todos los traumas automovilísticos, ¿no? Choques, atropellos y todo eso, ¿ya? Por aquí vamos a hablar de lo que es la percepción del dolor. Esto de la percepción del dolor es un punto muy importante, ¿ya? Em, hay personas, hay ancianos que ya de por sí sufren dolores constantes, ¿no? Por ejemplo, por la osteoporosis, por la artritis. Ellos ya sienten dolores de manera constante. Entonces, eso se vuelve en un dolor crónico que puede ser confundido cuando ellos tienen un trauma, ¿no? Es como que ya están acostumbrados a vivir con este dolor, que por ejemplo, ellos se pueden caer y pueden presentar un dolor a nivel de la espalda, ¿no? Y ellos van a creer que ese dolor es normal porque su cuerpo ya está acostumbrado a ese dolor. Y cuando hablamos de eso, pues en realidad puede ser muy confuso para nosotros cuando nos vamos a hacer nuestra evaluación y tal vez queremos identificar si esta persona tiene dolor, queremos identificar si estas personas están teniendo lesiones en ciertas zonas y probablemente nos digan que no.
Es por eso que se habla del umbral del dolor en los adultos, ¿no? Que ellos perciben menos el dolor. No porque no sientan el dolor, sino porque uno, ya pueden estar muy acostumbrados al dolor crónico que tengan, o otro punto puede ser porque como todo también se va desgastando a nivel neuronal, estos impulsos o estos reflejos que uno va teniendo van disminuyendo. Es como que, por ejemplo, yo me hinco el dedo con una aguja, ¿ya? Y estos impulsos nerviosos se van a la cabeza, las neuronas funcionan, actúan y le dicen a mi cerebro que siento un dolor. Entonces, yo sé que ese es un dolor. Pero como eso de las neuronas en los ancianos ya está también deteriorado, ellos muchas veces no sienten esos impulsos, ya se disminuye. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros vamos a evaluar ancianos en el área prehospitalaria, preguntemos cuáles son los dolores normales o los dolores basales que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, señora, ¿usted sufre de manera constante de dolores de espalda? Sí, sí siento dolor. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta imagen. Imagínense que esta persona por la caída haya tenido una fractura a nivel de la columna, una fractura a nivel de la pelvis, pero como siempre tiene dolores, lo va a confundir. Entonces, por eso es importante que nosotros preguntemos si ya desde antes presenta este tipo de dolores para que nosotros empecemos a buscar por otras zonas, ¿no? De repente siente dolor crónico o dolor constante en la espalda. No le vamos a tocar la espalda, podemos palpar un poco más arriba, cerca al cuello, lo que a nosotros nos va a ayudar a identificar, ¿no? Del mismo modo, a nivel torácico, a nivel abdominal, tenemos que ir palpando por donde no siente dolor, ¿no? Y para nosotros poder identificando si es que de verdad esta persona está teniendo pues una lesión que lo va a poner, la va a poner en riesgo. Porque si nosotros preguntamos y nos dicen, no, yo siempre tengo dolores de espalda y obviamos ese punto y no inmovilizamos bien a nuestro paciente que posiblemente tiene una fractura pélvica o una fractura en la columna vertebral, entonces vamos a provocar mucho más daño. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? Ya, bien, creo que todo está claro. A las 9 hacemos una pausa de 10 minutitos, ¿ya, chicos? Hacemos una pausa, estoy un poquito mal de la garganta. Ya, también tenemos por aquí algunos cambios y algunas alteraciones a nivel del sistema musculoesquelético, ¿ya? A medida que vamos envejeciendo, nuestro hueso va perdiendo muchos minerales. Entonces, a esta pérdida de minerales en los huesos llamamos la famosa osteoporosis, ¿no? Que ocurre en ambos sexos, tanto en las mujeres como en los varones, ¿ya? Ahora, como lo mencionaba anteriormente su compañera Frida, ¿no? Estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como lo que es la demencia senil, y aquí, por ejemplo, lo que es la osteoporosis, es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, porque de por sí los varones tienen una anatomía mucho más, pues, o sea, tienen mayor volumen óseo, ¿no? Mayor volumen muscular, pero en las mujeres esto de la osteoporosis es mucho más frecuente y sobre todo se acelera desde la menopausia, ¿ya? Entonces, las mujeres tienen mayor riesgo de todos estos puntos que yo les voy mencionando. A ver, un momento, por favor.
Ya, bien. Disculpen, chicos. Como mencionaba entonces, ¿no? Estos casos de osteoporosis se da mucho más rápido en las mujeres que en los varones, ¿no? Se desencadena y se acelera mucho más desde la menopausia. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Tenemos que saber que las mujeres están mucho más expuestas a sufrir fracturas, ¿no? Que los varones. En realidad hay que tener cuidado con ambos, pero siempre un poco más de enfoque en las mujeres, en pacientes geriátricos sobre todo, ¿ya? Porque pueden tener mayor probabilidad de fracturas en las extremidades, de repente pues en la cadera, ¿no? A nivel de la pelvis y todo eso. Ya. Ahora, si nos preguntamos por qué en las mujeres se da eso, es porque nosotras ya no vamos a segregar ciertas hormonas, ¿no? Nuestra concentración de estrógenos, nuestra concentración de hormonas se va disminuyendo y esto tiene mucho que ver con eso. Aparte de que cuando ya vamos siendo adultos, la alimentación que tenemos también cambia a nivel digestivo, la absorción también es muy diferente, no absorbemos bien los nutrientes, no absorbemos bien los minerales y todo esto es lo que causa pues esta deficiencia de calcio en nuestros huesos, ¿ya? Entonces, en estas personas hay mayor riesgo de fractura a nivel de la columna vertebral, porque estos discos, estas vértebras, es hueso, ¿no? Es hueso, que se va debilitando. Entonces se va debilitando, se va haciendo mucho más delgado, se hace un poco más, pues, más suave, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cualquier caída, cualquier golpe, cualquier movimiento bastante brusco va a hacer a que esto se pueda romper muy rápido, ¿no? Porque se vuelve muy frágil, ya se vuelve muy frágil. Entonces, aparte de ello, de que se vuelve más frágil, va empezando pues a tener cambios en su anatomía. Vean ustedes esta joroba, esta espalda, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado. Es justamente por la debilidad o los cambios que va teniendo estas vértebras, ¿no? Se van haciendo mucho más delgadas, que van haciendo a que esta columna se doble un poco más. Ya es por eso que hay ancianos que empiezan como que decimos, ¿no? Mira, se va haciendo más anciano y se va encogiendo, se va haciendo más pequeño. Y que para nosotros puede ser un poco raro, para personas que no saben, ¿no? Qué extraño, que se van encogiendo, parece que se van achicando. Y es verdad, uno es porque estas vértebras se van haciendo más delgadas, entonces van teniendo esta curvatura y las personas se hacen como que un poco más agachaditas y van teniendo este cambio en su anatomía, ¿no? Van teniendo este cambio en su anatomía, ¿ya? Entonces, del mismo modo, así como ocurre en la columna, todos sus huesos se van debilitando. Ya a nivel respiratorio también, ¿no? Los huesos de las costillas van cambiando, lo que ya les mencionaba hace un momento, tienen esa dificultad para respirar. En aquellos pacientes con enfisema pulmonar, lo que le mencionaba Frida hace un momento, ¿no? Que están muy expuestos a gases, a humos, su expansión de los pulmones y del tórax es muy diferente también y eso dificulta en su respiración, ¿ya? Dificulta en su respiración. Los cambios en la piel también vamos a ver aquí, ¿no? A nivel de la piel ocurren muchos cambios significativos y que son bastante visibles, ¿no? Entonces, estos cambios hacen que tengamos mayores dificultades como respuesta a los traumatismos, por ejemplo, en las quemaduras. Nuestra piel de por sí es una barrera de resistencia, ¿no? Es como si te pusieras un guantes, ese guantes te genera una resistencia, como una protección. Nosotros que somos adultos tenemos nuestra piel un poco más gruesa, ¿no? Con mayores nutrientes, que también nos sirve como una barrera. Pero en los ancianos, esta piel se va debilitando,
se va haciendo mucho más delgada, ¿no? Y esto hace a que cuando existe un traumatismo hayan mayores lesiones y por ende también la cicatrización puede ser mucho más lenta, ¿no? Puede ser mucho más lenta. Entonces, asimismo, ¿no? A nivel de la piel, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas se van perdiendo. Es por eso que los ancianos no tienen tanto tejido adiposo, no tienen tanta grasa, por decirlo así. Entonces, recordemos que ese tejido esas glándulas sebáceas, esas glándulas sudoríparas, a nosotros nos protege y nos ayuda para regular la temperatura, ¿no? Es como que esta grasita que tenemos nos protege del frío, por decirlo así. Pero como los ancianos ya no tienen estas glándulas, hacen a que su piel sea pues mucho más seca, sea mucho más escamosa y por ende están más expuestos a esos casos de hipotermia, ¿no? No regulan bien su temperatura. Entonces, por eso ellos tienden a tener mucho más frío, porque es cierto, ya es verdad. Asimismo, también la producción de la melanina. La melanina viene a ser un pigmento que nos da la coloración de la piel, ¿no? Entonces, en ellos se va disminuyendo y eso hace a que su piel se vea mucho más pálida. La piel se hace un poco más translúcida, ¿no? Aquí, por ejemplo, como podemos observar en esta imagen, su piel se hace más pálida, más translúcida y por ahí podemos observar sus vasos sanguíneos, sus venitas, sus arterias, ¿no? Esa es la explicación de todo lo que va ocurriendo en los ancianos. Entonces, esta piel que es mucho más delgada, que es mucho más reseca, tiene menos resistencia a todas las lesiones, así como también a los microorganismos, ¿no? Entonces, una pequeña herida, un pequeño raspón, una laceración puede hacer a que esta persona o este adulto mayor esté más expuesto a infecciones, ¿no? Esté más expuesto a las infecciones, ¿ya? Asimismo, también, por ejemplo, esta pérdida de tejido adiposo, ya lo de la hipotermia ya lo mencioné, pero hace a que, ¿cómo podría explicarles? Nuestra piel, si nosotros, por ejemplo, nos golpeamos el puño, ¿no? Nuestra piel, que es un poco más elástica, un poco más gruesa, tiene mayor tejido adiposo, hace a que no se dañe tanto, tal vez mis huesos, ¿no? Me puedo hacer un raspón, sí, pero no es tan brusco. Pero un anciano que recibe un golpe, sí puede dañar bastante lo que son ya los huesos. Esta piel se va a hacer pues mayores daños, mayores laceraciones, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante que también nosotros sepamos, ¿no? Porque como lo decía al principio, una simple caída puede ser más riesgoso para ellos, ¿ya? Una simple caída les trae mayores consecuencias a los chicos, perdón, a los ancianos. ¿Hacemos una pausa o depende de ustedes si continuamos? ¿Nos vamos de corrido? Chicos. A ver, ¿están por ahí o no me están escuchando la clase, creo? Chicos, ¿me escuchan?
Ah, Frida, ¿te vas a retirar de la clase? Sí, licenciada, porque me estoy tratando. Ya, ya, Frida, está bien, no te preocupes. Yo ya justifico. Ya, a ver, ¿los demás chicos están? Por favor, Rosalín, Vladimir, ¿me confirman para continuar? Bien, entonces, como íbamos diciendo, ¿no? Estos cambios que se dan en la piel, sabemos que la piel es pues una capa, ¿no? Una capa que protege a nuestros músculos, huesos y todo. Asimismo, a nivel interno, a nivel de nuestros órganos, estos órganos también están recubiertos como por una capa, ¿no? Por cierto tejido. Entonces, a nivel interno también vienen existiendo estos cambios, porque se van envejeciendo nuestros tejidos. Entonces, nuestros órganos también disminuyen de tamaño, disminuyen de volumen. Esos órganos que producen hormonas también disminuyen, ¿verdad? Entonces, de por sí, este adulto mayor, este paciente geriátrico, está más expuesto a las infecciones, ya sean internas, así como también externas, ¿no? Entonces, un ejemplo de las quemaduras, una simple laceración. Una quemadura es mucho más riesgoso en ellos, ¿no? Hay mayor riesgo de infecciones, hay más lesiones. Una quemadura simple, o perdón, una quemadura de primer grado en ellos puede ser incluso muy riesgoso, ¿ya? Muy riesgoso a nivel de los cambios que se dan en la piel. Para nuestra valoración, es decir, para la evaluación que nosotros vamos a realizar, tenemos que conocer primero pues lo que es la física del trauma, ¿no? La física del trauma, nosotros ya hemos hablado de la cinemática del trauma, hemos hablado de todo ello, ¿no? Mecanismos contusos, penetrantes, caídas, atropellos, todo eso ya hemos venido hablando, solo que ahora nos vamos a enfocar en los pacientes adultos mayores, en los pacientes geriátricos, ¿ya? Em, en los niños, en los jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, el procedimiento es el mismo, siempre. Cuando llegamos a toda emergencia, a toda urgencia, el procedimiento es el mismo, ¿no? Verificamos zona, revisamos pues el ambiente, vemos lo que es la cinemática del trauma, hacemos evaluación primaria, evaluación secundaria, luego viene el tratamiento y el transporte. En todos los pacientes es el mismo, ¿no? Solo que algunas partes podemos modificar, como mencionaba, por ejemplo, en el caso del umbral del dolor, de la percepción del dolor, ¿no? Eso, por ejemplo, va a variar en los adultos por los dolores crónicos que ellos ya tienen, pero de por sí el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Cuando hablamos de la física del trauma, en el caso de los adultos vamos a hablar de lo que son las caídas, ¿no? Las caídas vienen a ser una de las principales causas de muerte por traumatismo en los ancianos. Asimismo, estas caídas que van a provocar lesiones pueden traer consigo muchas discapacidades en los adultos mayores, ¿no? Como por ejemplo una fractura a nivel de la pelvis. Por lo mismo que el anciano, el adulto mayor, ya no puede regenerar muy bien sus células, no puede regenerar todos sus tejidos. Cuando le van a hacer una operación, su recuperación puede ser muy riesgosa. Entonces, hay casos en los que estos adultos mayores, por ejemplo, tienen una fractura pélvica
y ya no se le hace ningún tratamiento, solamente estos pacientes ya quedan postrados en cama porque no pueden mover sus piernas, no pueden caminar, no se pueden sentar, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando digo que todas estas lesiones traen consigo discapacidades también, ¿ya? Traen discapacidades. Ahora, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen mayor exposición a la osteoporosis y todo ello. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos, ¿no? La prevención es bastante importante. Por ejemplo, en las escaleras, ¿no? Los ancianos que tal vez se movilizan bastante. Entonces, la prevención es bastante importante, ¿ya? La prevención es bastante importante. Ahora, las causas de las caídas es diverso, ¿no? Se puede dar por cambios bruscos en la posición, se puede dar porque tal vez tienen algunas alteraciones en lo que es la marcha, es decir, cuando caminan se pueden tropezar, se pueden caer, o pueden ser porque estos ancianos ya no pueden ver de una manera adecuada por las cataratas que tienen, algunos presentan glaucomas. Estos adultos mayores en la noche ya no ven bien como nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora en la noche todavía podemos diferenciar algunas cosas, ¿no? Dónde está algún mueble, alguna puerta, pero en ellos todo esto va cambiando por las alteraciones que ya les he mencionado. Entonces, por todos esos motivos pueden tener caídas, ¿no? Pueden tener caídas. Em, y pues como lo mencionaba, van a tener riesgo de fracturas, pueden tener un golpe en la cabeza, ¿no? Que puede provocar lesiones a nivel del sistema nervioso central, una simple caída, una alteración muy fuerte, puede traer consigo un ataque cardíaco, un paro cardíaco, ¿no? O de repente ellos ya vienen consumiendo ciertas pastillas como parte de su medicación que les da sueño y no y se pueden caer y todo ello. Entonces, las caídas es una de las principales causas de muerte en los adultos mayores. Por aquí tenemos también lo que son los traumatismos vehiculares, ¿no? Por ejemplo, en los adultos que conducen, ¿no? También esto de los traumatismos vehiculares viene a ser una alta tasa de mortalidad en estos pacientitos, ¿no? De por sí, ya lo he mencionado, ya ustedes lo saben, tienen muchas alteraciones en la visión, en la audición. Entonces, estos adultos mayores que conducen, ¿no? Pueden sufrir mayores choques. em, Raras veces se da, pues, los accidentes porque vienen bebiendo alcohol. Principalmente se da por eso, porque tal vez no pueden ver, porque de repente, imagínense, tengan una catarata, un glaucoma, que no les permite ver bien un semáforo o un peatón que está pasando. Entonces, pueden atropellar, pueden chocar, ¿no? O supongamos que es un paciente que ya tiene una medicación que le hace dormir y conduce por algún motivo, se queda dormido, se choca, o tal vez es un paciente con algún problema cardiovascular que le dio un paro cardíaco mientras estaba manejando. Entonces, estas pueden ser las causas de estos tipos de traumatismo, ¿no? Así como también los atropellos. Ya, así como también los atropellos. Las personas caminan mucho más lentas, no están tan alertas, entonces imagínense, cruzan la pista y por ahí hay un conductor pues también que va a mucha velocidad y lo atropella. Entonces aquí tenemos estos dos mecanismos, por decirlo así, ¿no? Aquellos ancianos que son atropellados y aquellos ancianos que se chocan. Ahora, en lo que son traumatismos vehiculares, ya nosotros lo sabemos. Estos ancianos que están manejando, que están conduciendo y se chocan, van a tener trauma torácico, trauma abdominal, trauma a nivel de las vértebras, sobre todo porque su anatomía está mucho más débil. ¿Ya? Entonces fácilmente se pueden fracturar las costillas, fácilmente se pueden fracturar las piernas, los brazos, la cabeza de repente, ¿no? La cabeza. En los atropellos igual, ¿ya? En los atropellos igual. Entonces, principalmente estos
estos ancianos tienen mucho riesgo de tener fracturas a nivel de la pelvis. Por eso es que quedan postrados en cama, no se pueden mover, quedan prácticamente ya con esa discapacidad hasta el último día de su vida, pues, ¿no? Porque en ellos es muy difícil ya una terapia, es muy difícil operarlo, hacer una rehabilitación. Se puede hacer, claro que sí, pero en ellos es un poco más difícil su recuperación. Bien, entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya vamos a ir pues identificando, ¿no? Cuáles son los posibles riesgos que puede tener nuestro paciente, si es que fue un choque, si es que fue un atropello, nosotros ya sabemos qué tipo de traumas se pueden presentar en estos tipos de accidentes. Ya, es decir, ya vamos a ir sospechando de qué va teniendo nuestro paciente, cómo le vamos a ayudar, cómo va a ser su transporte y todo ello. Las quemaduras. ¿No? Las quemaduras también vienen a ser un riesgo en estos pacientes adultos mayores, en estos pacientes geriátricos. Eh, las quemaduras también provocan muchas muertes en estos pacientes, ¿ya? Puede ser una quemadura muy pequeña, puede ser una quemadura de menor intensidad, pero en comparación con los jóvenes, con los niños, en un adulto mayor es mucho más riesgoso. Uno, porque como mencionaba hace un momento, la percepción del dolor en ellos es menos, ¿ya? Entonces, puede ser una quemadura de segundo grado y no van a sentir el dolor, que fácilmente yo, como joven, como adulto, una quemadura de primer grado ya me empieza a arder, pero a ellos no, ya a ellos no. Ahora, su piel también está mucho más delgada y por ende va a tener lesiones más graves a nivel de los tejidos. ¿No? A nivel de los tejidos. Ahora, imagínense que sea una persona con quemaduras y aparte de ello tiene enfermedades crónicas como lo que es la diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, eso también va a traer consigo muchas consecuencias, va a traer complicaciones, puede tener un colapso vascular, ¿no? Entonces pueden existir muchas complicaciones más, ¿ya? Ahora, no solamente cuando hablo de quemaduras me refiero a esas heridas, o bueno, cuando hablamos de incendios, ¿no? Los incendios no solamente provocan quemaduras, los incendios también provocan dificultades a nivel de lo que es el sistema respiratorio. Sabemos que las asfixias son una de las causas también de muertes en lo que son los incendios. Entonces, más todavía en estos pacientitos, que de por sí ya su caja torácica no se expande de una manera correcta, sus alveolos han sido también dañados, ¿no? Por el consumo de humo, por el consumo de tabaco y todo ello. Entonces, estos pacientitos en un incendio no van a soportar tanto tiempo expuestos a este humo que se produce, a este humo que se emana, ¿no? Entonces van a tener este tipo de daños también a nivel del sistema respiratorio, pueden tener quemaduras, ¿no? No respiran adecuadamente y todo ello es lo que ocurre. Bien. Con respecto a la evaluación, siempre iniciamos con la que es la evaluación primaria, ¿no? La evaluación primaria del trauma, hemos mencionado del X, A, B, C, D, E, ya lo sabemos de memoria. X de hemorragia exsanguinante, ¿no? Nosotros tenemos que controlar todo tipo de hemorragia, todo tipo de sangrado que pone en riesgo la vida. Es muy importante que lo detectemos de manera precoz, de manera rápida cuando hay una hemorragia, porque ya sabemos lo que puede traer consigo, ¿no? Cuando hablamos de vía aérea, tenemos que estabilizar bien la columna cervical,
¿no? Para darle un buen aporte de oxígeno, sobre todo en los ancianos. Recordemos que sus pulmones, su caja torácica no está funcionando de una manera normal, así que es muy importante que nosotros mantengamos la posición de la cabecita, ¿no? Para que la vía aérea esté permeable. Asimismo, también vamos a verificar si por ahí de repente en su cavidad bucal hay algún objeto extraño que puede estar impidiendo el paso del aire. Por ejemplo, hay adultos mayores que utilizan esas prótesis dentales. Entonces, cuando se descompensan, estas prótesis pueden quedar sueltas y esto puede estar obstruyendo la vía aérea, ¿no? Y por ende va a provocar pues un atragantamiento y esta persona no va a poder respirar de una manera correcta. Entonces, es bastante importante eso cuando hablamos de vía aérea. Pasamos a la B, que es de respiración, ventilación. Como en cualquier persona, ¿no? Nosotros vamos a verificar cuántas respiraciones tiene este paciente por minuto, ¿no? Ahora, sabemos que las respiraciones normales son de 12 a 20, ¿no? Y ahí nosotros lo podemos tomar como normal. Sin embargo, en un paciente de edad avanzada, puede ocurrir una disminución de sus respiraciones, ¿no? Entonces, en ellos también tenemos que tener en cuenta cuál es su frecuencia ventilatoria normal. Si de repente por ahí hay algún familiar que nos puede decir, ¿no? Generalmente los adultos van de manera constante ya a las clínicas, puestos de salud, hospitales, y ya sus familiares saben cómo va manejando la presión arterial, cómo va manejando sus respiraciones, cómo va manejando el pulso. Entonces, ese dato para nosotros es bastante importante. De repente este es un paciente que siempre tiene 12 respiraciones por minuto, siempre, de manera constante. Y cuando llegamos pues a un accidente, escuchamos que este paciente tiene 20 respiraciones por minuto y nosotros vamos a decir, bueno, de 12 a 20 es normal, si tiene 20 es normal, pero su respiración basal es 12, entonces 20 ya es mucho para este adulto mayor. Entonces algo está ocurriendo. Ya algo está ocurriendo. Por eso es que, lo vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son sus funciones vitales basales. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones vitales basales? Cuando hablamos de circulación, lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de circulación, lo mismo. Un adulto mayor, por ejemplo, nosotros como adultos, ¿no? Nuestras pulsaciones son de 60 a 100. Este adulto mayor puede tener 120 y nosotros vamos a decir, wow, es muy elevado, pero de repente estos 120 es normal para el paciente. Es decir, este paciente siempre tiene 120, 120, 120. Y si nosotros le tomamos el pulso y escuchamos por ahí 70, 80, no porque esté en el rango vamos a decir que es normal, ¿ya? Si este paciente siempre tiene pulso de 120 y de pronto escuchamos un pulso de 70, algo está ocurriendo, ¿no? Algo está ocurriendo. No es que esté en el rango y está dentro de lo normal, no, chicos, ¿ya? En eso también quiero que tengan mucho cuidado, mucha precaución. Lo mismo ocurre con la presión arterial. Ya de por sí los ancianos sufren de hipertensión arterial. Entonces, una presión arterial para mí normal puede ser 100 sobre 60 o 110 sobre 60, pero estos pacientes con hipertensión manejan 140, 100, 140, 110, 150, ¿verdad? Entonces, para ellos, 150, 100 es normal. Y si yo le tomo la presión y le encuentro 100 sobre 60, eso es anormal en los adultos mayores, ¿ya? Es anormal. Nos puede estar dando una indicación de algún shock, de repente alguna hemorragia interna, alguna hemorragia que está oculta por ahí, que está produciendo ese tipo de descompensación. Chicos, ahí con lo que es respiración y circulación, ¿tienen alguna consulta con lo que estoy mencionando de lo que es normal y anormal con sus funciones vitales basales? A ver, por favor, quiero escucharlos, quiero saber que eso está quedando claro. A ver, ¿están por ahí? Rosalín, Vladimir, creo que me han dejado hablando sola.
Bien. Bueno, espero que haya quedado claro entonces, ¿ya? Y si no es así, nuevamente lo repito. Cuando hablamos de respiración y de circulación, es muy importante que nosotros conozcamos los valores normales basales, ¿no? Si es que es un paciente, por ejemplo, un paciente que está consciente, podemos preguntarle, ¿no? Señor, ¿cuál es la presión arterial que usted siempre maneja? De repente el señor nos dice, ¿no? Yo tengo hipertensión, siempre tengo 150, 110. Eso es lo normal para mí, porque ya eso lo regula con los medicamentos. Y si a ese paciente nosotros le tomamos la presión arterial y por ahí encontramos 100/60, hay que estar alertas, ¿ya? 160 puede ser considerado normal en los adultos, sí, pero para este adulto no es normal. Para este adulto lo normal es 150, 110. Entonces, si tiene 160 de presión arterial, puede tener una hemorragia interna, ¿verdad? Está teniendo una hipotensión. Para ellos ya sería una hipotensión. Entonces, esto va a traer una descompensación muy fuerte, ya va a tener una descompensación. Lo mismo ocurre con el llenado capilar. En los pacientes de edad avanzada, como como el flujo sanguíneo es diferente, entonces ellos tienen un retraso del llenado capilar. Si, por ejemplo, yo veo el llenado capilar y me demora 2 segundos, en ellos se puede demorar 4, 5 segundos, ¿no? Y eso no significa que este pacientito está grave, sino que es normal en ellos. ¿Ya? Es normal en ese tipo de pacientes. Por aquí también tenemos la D de discapacidad, es decir, de daño, de estado neurológico, ¿no? También aquí es importante que nosotros sepamos que ya en los adultos mayores ya van teniendo alteraciones, ¿no? Ya van teniendo alteraciones de su estado neurológico. Y agregado a ello, una lesión, un trauma empeora su situación. Entonces, nosotros aquí vamos a valorar su orientación en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, qué día es hoy, qué hora estamos, qué lugar es, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vamos a ir preguntando. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿No? ¿Qué es lo que recuerda? Es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber si está teniendo algún daño neurológico, tal vez por un trauma a nivel de la cabeza, ¿no? A nivel de la cabeza, un trauma vertebral de repente, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es un pacientito que ya viene con este tipo de daños? Por ejemplo, ¿es un adulto mayor que ya tiene demencia senil o es un adulto mayor que ya sufre de Alzheimer? Entonces, antes de nosotros vamos a preguntar cuáles son las enfermedades que tal vez tiene, si tal vez toma alguna medicación, ¿no? Sí, y cuáles son sus funciones vitales basales. Por eso es que todo esto es bastante importante en el caso de los pacientes geriátricos, ¿ya chicos? Todo lo que viene antes de la urgencia, antes de la emergencia. Ya lo vuelvo a repetir. En el caso de respiración y circulación, tenemos que saber cuáles son las respiraciones normales que él tiene, cuál es el pulso y presión arterial normal que este paciente maneja. Y en estado neurológico lo mismo, ¿ya? Lo mismo, de repente ya es un pacientito con estas alteraciones que les menciono, ¿no? Demencia senil, Alzheimer, Parkinson, qué sé yo. Entonces, un pacientito con Parkinson, si le decimos levante el brazo, no lo va a poder hacer, ¿verdad? No lo va a poder hacer. Un pacientito con demencia senil o un paciente con Alzheimer, si le vamos a preguntar dónde vives, cómo te llamas, o qué calle es, de repente no nos va a responder y no quiere decir que en ese momento haya tenido un daño neurológico, sino que este paciente ya viene con ese problema desde mucho antes. Ya viene desde mucho antes. Por eso es muy importante todo lo que viene a ser antes del evento, es decir, las consideraciones del pre-evento, ya las consideraciones del pre-evento. Seguimos con la E, que es la exposición al ambiente, ¿no? Lo mismo que hablábamos hace un momento. Los adultos mayores están más susceptibles a los cambios ambientales. Su piel es mucho más delgada, tienen menos tejido adiposo, tienen menos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y eso hace a que no tengan tanta protección, por decirlo así.
¿no? Entonces, no tienen tanta capacidad de respuesta a los cambios de temperatura. Por ejemplo, ¿no? Si es que estamos en el frío y los ponemos de manera brusca al sol, su cuerpo no se va a poder regular tan rápido. Y lo mismo, ¿no? Si está abrigadito este paciente y lo sacamos al frío, su cuerpo no se va a regular. En cambio, nosotros como adultos sí, ¿no? Yo salgo al frío, mi cuerpo se empieza a adecuar, a regular y me voy adecuando a este clima, me voy adecuando a lo que va, al cambio de temperatura, pero en los adultitos no. Entonces, su sistema de termorregulación se ve afectada, ¿no? Se ve afectada. Entonces, estos pacientes tienen mayor exposición a sufrir alguna hipotermia, alguna hipertermia de repente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación primaria en los ancianos es muy importante, ¿ya chicos? ¿Tienen hasta aquí alguna consultita? A ver. ¿Hay consultas? ¿Todo está claro? Bien, espero que todo esté claro. Cuando hablamos de tratamiento, en tratamiento nos vamos a enfocar también en relación al XABCDE, ¿no? El tratamiento de la X, es decir, tratamiento de la hemorragia exsanguinante, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Apósitos, vendaje compresivo, si se necesita torniquete, lo hacemos. Entonces, en eso consiste el tratamiento de una hemorragia exsanguinante. El tratamiento de la vía aérea, ¿no? En la vía aérea tenemos que tener cuidado con los objetos que pueden obstruir esta vía aérea. Por ejemplo, las prótesis dentales, ¿no? Las prótesis dentales. Esto es muy frecuente en los adultos mayores. Entonces, esto va a afectar en la permeabilidad de la vía respiratoria. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes, hay que ser muy observadores, ¿no? Si es que de repente tiene estas prótesis dentales, hay que retirarlas, o si es que estas prótesis dentales están en la boca, hay que tratar de asegurarlas para que cuando nosotros le vamos a dar el aporte de oxígeno, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Nos pueda proporcionar un buen sello facial con la mascarilla, ¿ya? Cuando ya vamos a hablar un poco más interno, ¿no? De lo que es la faringe, laringe, sabemos que todo esto de manera interna en ellos es un poco más delicado, ¿no? Las paredes son más delicadas, entonces hay que tener cuidado si vamos a utilizar algún tipo de dispositivo, una cánula nasofaringea, de repente por ahí un tubo endotraqueal, entonces hay que tener muchas consideraciones. ¿Por qué? Porque podemos generar mayores daños en nuestros pacientitos, ¿ya? Cuando hablamos de respiración, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Una vez que ya nosotros conozcamos su respiración basal, es decir, cuántas respiraciones por minuto y todo, si vemos que esta persona necesita oxígeno, le damos el aporte, lo suplementamos, ¿no? Suplementamos. Siempre hay que tener una saturación de oxígeno mayor de 94% si es posible, ¿ya? Mayor de 94 posible. Entonces, le vamos a dar este aporte, ¿ya? También cuando hablamos de respiración, sabemos que estos pacientes, debido a que su caja torácica, debido a que sus músculos, huesos, todo está mucho más rígido, entonces ellos no tienen una respiración adecuada, ¿no? No tienen una respiración adecuada, sus volúmenes pulmonares también están disminuidos, ¿ya? Entonces, sí o sí, estos pacientes necesitan un aporte. Es decir, en todo paciente geriátrico le tenemos que poner o una mascarilla con bolsa de reservorio o una cánula nasofaringea, cualquier dispositivo que nos ayude a nosotros poder darle un buen aporte de oxígeno, ¿ya? Ahora, si es un pacientito que tiene neumotórax, hemotórax, ya sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Ya sabemos cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar.
Cuando hablamos de circulación, ¿no? Igual aquí, pues, ¿no? Si tal vez por ahí nosotros vemos que tiene una hemorragia interna, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pulso acelerado, su respiración está cambiando, está teniendo una hipotensión. Podemos utilizar ciertos medicamentos, si es que están a nuestro alcance, para ayudar a calmar estas hemorragias. ¿Ya? Para ayudar a calmar estas hemorragias. Si es que es una hemorragia externa, ya sabemos cómo tratarla. Si es que es interna, podemos darle el aporte con lo que son las vías endovenosas, ¿no? Para, para poder estabilizar, para poder equilibrar a nuestro pacientito. Ahora, si nosotros le vamos a poner una vía endovenosa a nuestro paciente, ¿ya? Le vamos a poner una vía endovenosa, tenemos que verificar también y muchas veces se hace la colocación de una sonda Foley, ¿ya? Porque así como va ingresando líquido, el pacientito tiene que ir eliminando. Recordemos que este paciente geriátrico, este adulto mayor, ya tiene ciertas alteraciones a nivel de los riñones, ¿no? Su función renal ya se ve un poco alteradita. Entonces, el balance hídrico en ellos es bastante importante. El balance hídrico no lo vamos a hacer nosotros como personal prehospitalario. El balance hídrico ya lo ven en el ambiente intrahospitalario, porque ya ahí tiene que ver el peso, los líquidos que le van poniendo, los medicamentos, la alimentación y todo ello, ¿no? Pero es importante que nosotros también lo sepamos, ¿ya? Lo sepamos. Ahora, a todo pacientito se le tiene que hacer la inmovilización, ¿no? La inmovilización. Como por aquí tenemos esta imagen, le hacemos la inmovilización, sí o sí, tenemos que restringir la movilidad vertebral, ¿no? La movilidad de la pelvis, porque siempre hay que sospechar de que este pacientito va a tener alguna fractura, ¿ya? Alguna fractura. Ahora, con respecto a la exposición, ¿no? Como mencionaba hace un momento, este paciente no puede regular su temperatura de una manera correcta, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a encargar de eso. Si de repente es un pacientito que está expuesto a temperaturas muy frías, podemos ponerle compresas calientes, podemos darle de beber bebidas tibias, ¿no? Bebidas tibias de repente, o todo lo contrario, si es que es un paciente que está expuesto a temperaturas muy altas y tenemos que enfriar zonas, colocamos compresas frías en zonas específicas que nos ayudan a disminuir esta temperatura corporal que está teniendo nuestro paciente, ¿ya? Em, Existen por ahí unas mantas térmicas que también lo tienen las ambulancias, ¿no? O el personal que ya por ahí trabaja. O si no es así, ¿no? Si es que no es así, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Compresas calientes y todo eso, compresas frías. Em, bueno, eso con respecto pues a lo que es el tratamiento, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de lo que es el transporte prolongado, es decir, supongamos que estamos en una zona muy lejana y el transporte requiere de mucho tiempo, el transporte requiere de muchas otras consideraciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar a nuestro paciente y estabilizarlo. ¿Para qué? Para evitar un shock, ¿no? Para evitar un shock. Entonces, si es que es un paciente que está con posible hemorragia externa, hemorragia interna, vamos a darle el aporte de líquidos con lo que son la colocación de las vías endovenosas, ¿verdad? Lo primero, inmovilizarlo con una férula espinal larga que inmovilice desde cabeza hasta pies, ¿no? Si por ahí tiene alguna fractura, también la inmovilizamos. Y después de ello, ya nos enfocamos en lo que es la colocación de vías endovenosas, el aporte de oxígeno y todo ello, ¿no? Y todo ello. Ahora, la prevención es bastante importante en estos adultitos. Ya la prevención siempre nos va a ayudar a nosotros.
Bueno, no nosotros, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos las técnicas de prevención para cuidar a nuestros adultos mayores, ¿ya? Para cuidar a nuestros adultitos. ¿Tenemos hasta aquí alguna consulta, chicos? Para poder mostrarles un videíto. A ver, vamos a compartir por aquí un video. Parte del docente en línea, David Omar Carrasco, suplementario, que para esta pequeña simulación, el dispositivo, el tanque de oxígeno, lo vamos a simular con solo colocar la mascarilla con bolsa reservorio. Vamos a utilizar equipos de signos vitales como el termómetro infrarrojo y nuestro equipo de monitoreo como lo es el esfingomanómetro, el glucómetro y lo que son el oxímetro junto con el estetoscopio. Vamos a utilizar el carro camilla previamente instalado para describir cómo vamos a levantar, transportar y llevar hacia la escena. Debemos de evaluar previo a su ingreso lo que es la seguridad. Esto se va a hacer en 4 tiempos, evaluando seguridad de la escena, que no se encuentran riesgos potenciales que nos pueden llegar a originar algún daño. Debemos acercarnos con el paciente con todo nuestro equipo de protección personal ante los riesgos sanitarios a los que nos vamos a ver expuestos por el contacto de la secreción y evaluaremos la naturaleza de la enfermedad propia. Esto se hace desde el llamado de la urgencia hasta la presentación con el paciente. Al ver que nada más es un solo paciente, por lo tanto no requerimos una ayuda adicional y procederemos a realizar nuestra pequeña impresión general. Hola, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos viendo la tele, tenía dolor de cabeza, vómito, desde hace 2 días no he querido comer bien, es diabético, es hipertensa. Ok. ¿Hace cuánto? Esta es una simulación de un caso clínico de un adulto mayor que tiene una enfermedad crónica, ¿no? En este caso, vamos a ver, quiero que ustedes vean el procedimiento de la evaluación, el procedimiento de todo lo que va realizando, ¿no? Generalmente es lo que se presenta, ¿no? Tenemos enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades crónicas que producen estas lesiones en pacientitos, o cuando vamos a encontrar el paciente que ha sido atropellado, que ha sufrido un choque o una caída. Ya, pero la evaluación primaria y secundaria siempre es la misma, es lo que quiero que vean ustedes aquí. ¿Cuánto tiempo notó estos cambios desde la mañana? Desde la mañana empezaba a balbucear. Ok, son las 2 de la tarde. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Enrique Maganda de la Cruz, técnico en urgencias médicas. Voy a apoyar. ¿Me permiten? ¿Cómo se encuentra? Ok. Desde este momento nosotros empezamos a observar la paciente y estamos realizando nuestra pequeña impresión general. Una caída de la comisura labial del lado derecho y aparentemente lo que es la disartria de la persona. Por tal motivo tenemos que realizar una evaluación minuciosa antes de emitir algún diagnóstico presuntivo. Por este motivo vamos a realizar los siguientes procedimientos. Procederemos a evaluar el estado de alerta de la persona. Se encuentra alerta, responde al estímulo verbal. Por lo tanto, también podemos realizar la intervención de lo que es el ABC proscutalario. Para esto, nos colocaremos en posición de escuadra y evaluaremos vía aérea permeable, que no se encuentren secreciones dentro de la vía aérea y, en su dado caso de que se requiera, se aspirarían las secreciones del paciente. En este momento, la persona no se encuentra con alguna dificultad o con algún problema respiratorio por causa de la vía aérea. Entonces, realizaremos la intervención en B. Realizaremos una evaluación de lo que es la saturación de oxígeno, donde encontramos nosotros nuestro primer dato de hipoxia, 88% de saturación.
Al observar que no se encuentran secreciones propias en la vía aérea del paciente y que no se encuentra comprometida hasta el momento, procederemos a realizar la evaluación de la respiración. En este caso, vamos a evaluar mediante nuestro dispositivo estetoscopio campos pulmonares de ápice a ápice, pidiéndole a la paciente que respire. Respire, por favor. Y de base a base. Las respiraciones de la paciente son superficiales y se contabilizaron durante la evaluación de la respiración 22 respiraciones por minuto, con la saturación propia de 88%. Por tal motivo, la guía de práctica clínica en la prevención y manejo del accidente cerebrovascular nos recomienda iniciar el tratamiento no farmacológico con lo que es el dispositivo de oxigenoterapia. En este caso propio vamos a utilizar una mascarilla con bolsa reservoria a 12 litros por minuto, propiamente para mantener una saturación de 92 o mayor a esta. Procediendo a realizar esta intervención, evaluaremos también lo que es la circulación del paciente y la turgencia de la piel. En este caso, al evaluar el pulso distal y el pulso central, me estoy dando cuenta que la persona también, y mediante el oxímetro, se encuentra cursando por un periodo de taquicardia, 113 latidos por minuto. Por tal motivo también observo que la turgencia de la piel se encuentra pálida y la persona se encuentra diaforética. Vamos a realizar las respectivas intervenciones posteriores. Cabe destacar que en el ABC prehospitalario es nuestro manejo de elección durante la evaluación inicial, pero ante la atención del paciente geriátrico debemos de realizar otra mnemotecnia que se conoce como GEMS. Para este caso sabemos que el geriátrico presenta alteraciones de lo que son sus signos vitales por el transcurso del periodo de la vida y el propio envejecimiento. Lo que es el entorno de la persona nos lo dice en el propio caso con la familiar. Al estar las personas solas, enfermas y que no tienen contacto con algunas otras personas, pueden llegar a tener factores de riesgo. En este caso, un propio descontrol de sus enfermedades, tanto cardiovasculares como metabólicas. Al evaluar el medicamento, en este caso, la parte de la M del GEMS, sabemos que la persona, en el presente caso, no se encuentra consciente de lo que toma y no nos puede emitir los respectivos medicamentos que consume a lo largo de su tratamiento. Así que desconocemos hasta este momento si es diabética tipo 1 o tipo 2, dependiente o no dependiente de insulina, y qué tipo de medicamentos toma para la presión y si se los tomó antes de la llegada del servicio médico de emergencia. Entonces, sabiendo esto, el último punto es la S, y es el factor social. Si la persona geriátrica cuenta con algunos otros familiares o personas que estén al pendiente de ella. En el presente caso, como lo menciona la familiar, se encuentra sola la paciente y por lo tanto se desconocen si tomó o no tomó estos medicamentos. Entonces, nuestra evaluación prehospitalaria debe de ser lo más rápida, veraz y concisa. Vamos a realizar en este punto la evaluación del Cincinnati. Para esto me voy a colocar cerca de la paciente, le voy a mirar a los ojos y le voy a pedir de la manera más cordial y atenta. Me realicé 3 evaluaciones. La primera, voy a evaluar la comisura labial y voy a verificar exactamente que existe una desviación de la misma. Es nuestro primer punto. El segundo, le voy a tapar los ojos, señora. Levánteme por favor sus extremidades, sus brazos al mismo tiempo. Ok, bájela. Sus extremidades, sus piernas, levántemelas al mismo tiempo. Ok. En este punto yo estoy observando que existe una paresia del lado derecho. Por tal motivo, es nuestro segundo indicador de un accidente cerebrovascular. El tercero, vamos a evaluar
lo que es la respuesta verbal de la persona. Para esto le voy a hacer una breve pregunta a la persona y le voy a pedir de favor que repita lo mismo que le voy a comentar. El cielo es azul en Cincinnati. Ok, muchísimas gracias. En este punto sabemos también que existe disartria, en este caso problemas de comunicación propia de la persona. El lado que se encuentra afectado es el derecho. Y las guías como la ACA recomiendan que en su eslabón o en su cadena de sobrevida del accidente cerebrovascular se identifiquen de primera instancia los signos propios del EBC y debemos de realizar un traslado rápido y oportuno hacia el centro médico de referencia. Evaluando esta parte del estado neurológico de la persona, evaluaremos también sus pupilas. Que sus pupilas se encuentren hiporreactivas, midriáticas, mióticas, y procederemos asimismo a obtener el siguiente dato. La persona cuenta con pupilas hiporreactivas del lado derecho, no reflexivas. En este caso, vamos a proceder a realizar el embalaje adecuado en nuestro dispositivo. En este punto, vamos a hacer el embalaje de la paciente hacia nuestro dispositivo. En este caso vamos a utilizar un carro camilla. Vamos a colocar a nivel de referencia del sillón de la paciente nuestro carro camilla y vamos a proceder a realizar un leve movimiento. Bajamos nuestro barandal, acomodamos de manera óptima nuestro carro camilla con tal motivo de que al momento de realizar este movimiento pueda yo colocar a la persona en este punto de referencia y acomodarla. Voy a realizar el siguiente procedimiento con la debida asistencia y autorización de su familiar a cargo. Voy a realizar un pequeño levantamiento de su familiar para pasar del carro camilla. Va a ser rápido, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar de la axila de la persona sus omóplatos y con el debido cuidado, porque es una persona geriátrica y existen factores de riesgo como la osteoporosis, a realizar este movimiento. Y colocaremos a la persona en nuestro dispositivo. Procederemos a colocar a la persona en el carro camilla, acomodamos y levantamos nuestro barandal. En este punto nos dice la guía de práctica clínica que se recomienda también llevar a la paciente en una posición de semi-Fowler. Nos ajustaremos a las necesidades de nuestra paciente y le realizaremos esta intervención de la manera más ética y propia posible hacia la ambulancia. En este punto le debemos de informar. Bien, chicos. Entonces, lo que yo quería que vean era que era justamente eso, ¿no? Que ya de por sí, por la edad que tienen estos pacientitos, que son adultos mayores, van teniendo algunas afecciones. Este es un pacientito que tiene diabetes, ¿no? No sabemos cómo está manejando su presión arterial, está teniendo esas confusiones, esa dificultad en el diálogo, ¿no? Probablemente porque ya venga con una patología desde antes, o en este caso, pues este es un pacientito que ha tenido una enfermedad cerebrovascular. Pero es muy importante que se le haga este tipo de evaluación. Ustedes han visto que es muy distinto a una evaluación que se le realiza a cualquier persona, ¿no? A cualquier adulto. En ellos va un poco más enfocadito en cómo va su estado neurológico, ¿no? Le pidieron por ahí que levante el brazo, que levante la pierna. Entonces, por aquí tenemos este pacientito que ha tenido un accidente cerebrovascular que le ha provocado posiblemente una parálisis, ¿no? Pero si no fuera así, como lo mencionaba aquí también nuestro colega Cruz Rojista, él decía, ¿no? Hay que preguntar qué medicamentos toma, hay que preguntar de qué enfermedades padece, quién lo cuida, quién sabe toda la información.
Y esos puntos son muy importantes en un pacientito geriátrico. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo ha quedado claro? Por favor, háganmelo saber. Chicos, ¿me escuchan? Quiero dar un anuncio. Quiero informarles que van a dar una evaluación el día sábado. Por favor, ¿me confirman? ¿A qué hora, licenciada, va a hacer el examen? Nosotros ponemos la hora. Hola, Lía. ¿Qué tal? No. Como ustedes saben, el examen está abierto todo el día para que entren según su disponibilidad de tiempo. Por mí no Está hay bien. problema, licenciada. Usted como sabe, yo tengo disponible de tiempo. A cualquier hora yo no me hago problema. Sábado normal yo estoy disponible para dar el examen. Ya, Lía, muchas gracias. Entonces, los otros chicos espero que me estén escuchando, o en todo caso lo voy a informar también por WhatsApp para ir recordándoles, ¿no? Los temas del examen es trauma, a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en trauma abdominal y trauma musculoesquelético, ¿ya? Trauma abdominal y trauma musculoesquelético, es decir, clase 16 y 17, que ya está en su plataforma. A ver, antes de que se vayan, quiero tomar la asistencia. Ya, licenciada, está bien. ¿Puedo retirarme, licenciada? No hay nada más que va a tocar el tema. No, sí, Lía, ya puedes retirarte ya. Ya, No hay licenciada, problema. gracias. Buenas Ya. noches, hasta el sábado. Buenas noches, Lía, cuídate.